Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que recibas nuevos vídeos. Gloria a Cristo, alabado sea nuestro Dios. Oh, gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh, santo, santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga en este precioso día que el Señor nos regala, ¿verdad? Estamos ya para octubre 29 del 2018 y quisiera, hermano, saludarle, que el Señor le bendiga, hermanos y amigos. Soy la esposa del hermano José García, Luz García, y he escogido este momento para, ya que él subió su testimonio acerca de las cosas grandes que el Señor quiere hacer y ha hecho en su vida. Yo pues le pedí que por favor me dejara grabar mi parte, ¿verdad? Porque también soy parte de ese testimonio y quisiera, hermano, contarle cómo fue ese proceso por el cual estuvimos pasando. Pero primeramente me gustaría coger este momentico y leer la palabra en Salmo 11, ¿verdad? El refugio del justo. Aleluya, oh gloria a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a lo justo de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria al Santo de Israel. Oh Santo, santo su nombre. Gloria al que vive. Aleluya. Pues sí, amados hermanos, esto hace alrededor, ¿verdad? Un poquito más de que estábamos pasando por una situación fuerte económica, guerras espirituales fuertes también, puedo decirle, pero yo me maravillo porque es que veo cómo, siempre recuerdo cómo el Señor empezó todo esto, y no me refiero a las guerras espirituales y a las situaciones económicas que teníamos en ese tiempo, sino a cómo el Señor me prepara,
¿verdad? Y pone en mi corazón empezar a ayunar, y estuve ayunando casi por 7 días, y digo casi porque el número 7 pues no lo terminé, pero me sentía muy fortalecida, aunque no había terminado los 7 días, me sentía fortalecida y llena de paz, llena de fortaleza, llena de seguridad, confiada de que Dios iba a obrar en nuestras vidas, confiada de que el Señor iba a proveer, confiada de que todo se iba a solucionar, de que aquella situación tan fuerte, pues Dios iba, ¿verdad?, a poner todo en su sitio. Y mientras que ya mi esposo había tenido un sueño acerca de 2 mujeres que se acercaban a nosotros, mientras nosotros 2 estábamos subiendo un cántaro de agua hacia, ¿verdad?, una escalera hacia lo alto. Yo digo que estábamos trabajando para la honra y la gloria de Él. Pero mientras nosotros estábamos en ese sueño haciendo un trabajo, ¿verdad?, pues estas 2 mujeres vinieron a acercarse, una hacia mí y otra hacia él. Bueno, hermanos, pues estábamos siempre alerta porque tenemos mucha comunicación, mucha unidad, y habíamos hablado de que estuviéramos atentos, estuviéramos en alerta, porque ya el Señor nos había dado otras alertas de otras cosas que estaban para suceder, ¿verdad? Y otras que ya habían sucedido. Pero este sueño, pues todavía no habíamos visto, ¿verdad?, algo con relación a este sueño. Bueno, los días fueron pasando, la situación económica se arreciaba. Sí sabía, estaba segura de que el Señor tenía todo en control. Cuando pasaron 2 semanas y mi esposo recibe unos 2 diferentes emails. Ya anteriormente él había recibido un email de un puro satanista o del mismo diablo, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Y ya habíamos hablado y yo le dije que tuviera mucho cuidado, que tuviéramos cuidado ya en coger o mirar, leer cualquier email de quien sea que viniera, que no le contestara, ¿verdad?, a todo mundo. Y aquella vez, era sábado, él me había pedido permiso, o quería mi razón, ¿verdad?, que tuviéramos de acuerdo para si él podía llamar o si podía contestarle a estas 2 mujeres, una con necesidad económica. Supuestamente las 2 tenían necesidades, pero más bien una era económica más que la otra, y la otra pues eran necesidades espirituales, y que también para que le escuchara a él un sueño para luego subirlo al canal. Pues entonces yo, en contra de mi voluntad, por dentro, ¿verdad?, ustedes hermanos y amigos conocen cómo son realmente las mujeres, que a veces le decimos al esposo, pues sí, pues, pero a la vez dentro de el corazón estamos molestas, ¿verdad?, que solamente sabe Dios. Pues yo le dije que sí, que como él quisiera, pues si quisiera llamarla o escribirle, pues que estaba bien. Pues yo estaba siempre ahí, siempre estábamos a la hora de estar en la computadora o escribiendo, leyendo la palabra, pues siempre estamos juntos. Y pues yo le dije que sí, y entonces ya fue cuando se pusieron en comunicación, y pues él dijo, ok, pues como ustedes son mujeres, mire hermana, trate con mi esposa mejor. Y mientras yo iba tratando, a la vez también él tenía comunicación con ellas 2, pero yo siempre estuve ahí pendiente y siempre estaba presente.
O sea, nunca hemos estado solos en cuanto a que se va a hacer un mensaje o se está estudiando la palabra, se va a hacer una llamada o algo, ¿verdad? Que tenga que ver con los dos, pues estamos siempre ahí. Y el tiempo fue pasando, cada vez que se tenía una conversación con unas dos mujeres, pues conversábamos, ¿qué tú crees? Y un día le pregunto yo con la segunda mujer a mi esposo y él me dice, ay, mi amor, yo le pido perdón a Dios, pero pienso que estoy hablando con un fantasma. Y pues yo le contesté, yo no sé, pero a mí me extraña, me tiene en incógnita tantos cosas ocultas que tiene esta persona. Pues la otra también me parecía rara y más bien pues le veía así como ese deseo de allegarse a él, pero que era astuta. Las dos empezaron a acercarse más a mí. Y claro, porque esa era la manera de, ¿verdad?, tratar de llegar hacia él, pero más bien la otra se le veía ese espíritu de saber. Y estábamos orando, buscando del Señor, tratando de que el Señor hablara. No estábamos dormidos. Sinceramente le digo, hermanos, que no estábamos dormidos. Totalmente, no estábamos, ellas no nos engañaron totalmente, le puedo decir. Mientras que hablábamos, estábamos buscando la presencia del Señor. Cuando casi al final de este proceso, porque todo es y era un proceso por el cual se tenía que pasar por eso, yo le dije, vamos a ayunar, vamos a estar de acuerdo para ayunar, porque ya hay demasiadas cosas ocultas que esta persona tiene, porque un hijo de Dios no puede estar guardando tantas cosas. Y cada vez decía, porque el Señor me ha llamado a declarar el pecado, pero no al pecador. Y yo le decía a mi esposo, pero ¿cómo puede ser? Porque en el Señor no hay oscuridad. En el Señor siempre hay luz. Por donde quiera y por donde quiera que uno lea la palabra, que uno esté en oración, que uno esté siempre metido en las cosas del Señor, lo que hay es luz. El Señor es luz. Jesús es la luz del mundo. Bueno, hermano, cuando mi esposo estaba en oración, yo estaba en oración, ya le habíamos hablado a mi madre para que también orara. Una vez, un sábado, yo le había dicho, Señor, mi esposo no lo supo, pero yo le había dicho, Señor, si usted no quiere revelarme a mí, revele a Vanessa quiénes son estas mujeres o quién es esta mujer. Nos pusimos de acuerdo, mi esposo y yo, para orar y para ayunar, para que el Señor revelara en realidad quién era esta persona, ¿verdad?, que estaba con tanta insistencia, tanta preocupación por mi salud, porque ya había ella empezado a preguntar por mi salud. Fue un sábado cuando me preguntó como 4 veces. Ella pensaba que no me daba cuenta de las preguntas y las cosas que me hacía, pero en todas las preguntas que me hacía, pues el Señor tuvo control de mí. Digo, porque el Señor permite que usted hable hasta donde Él quiere. También usted misma como persona pues se controla qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir, ¿verdad? Y yo siempre tuve cuidado para hablar.
ciertas cosas que preguntaba y ella pensaba que yo ni cuenta me daba y no, yo me daba cuenta que algunas cosas las preguntaba, ¿verdad? Con énfasis. Y fue cuando ese sábado, en la tarde que yo llego de trabajo, mi esposo pues me dice, ay, no sé, tuve una visión donde vi a esta mujer en un lugar solo, pero un buitre muy grande de este tamaño, como de 1 metro, estaba al lado de ella. Yo dentro de mí, yo no le dije nada a él, porque soy muy cuidadosa para hablar. Yo dentro de mí dije, pero ¿qué hacen los buitres? Los buitres comen carne. ¿Y qué carne va a comer? Pues la carne del pastor. Entonces fue cuando él me dijo, la vi así, pero no se movía, sino que el buitre movía la cabeza. Y yo me asombré cuando la vi. Pues mis amados hermanos, le cuento que al otro día era domingo y ya el Señor había hablado con Vanessa el viernes, pero no nos pudimos comunicar. Nadie se comunicó, nadie se llamó, ni de allá para acá, ni de acá para allá, sino que el lunes la hermana Vanessa le manda un email a mi esposo y le dice, hermano, ¿qué le reveló el Señor de esa señora? Y le dice, bueno, pues tuve una visión donde la vi en un lugar solitario, así, parecía petrificada, parada petrificada, y un buitre al lado de ella, bien grande. Y entonces fue cuando yo llego del trabajo ese día y le digo a mi esposo, el domingo yo le había dicho a mi esposo, porque no se lo dije el sábado, pero el domingo sí le dije lo que yo pensaba, ¿verdad? Y el lunes, cuando Vanessa pues le escribe a mi esposo y le dice que ella tenía apuro de contárnoslo, pero que porque ella conversaba con el Señor, le decía, Señor, pero ¿cómo le voy a decir esto a ellos? Y el Señor le dijo, sí, dile, porque ya la he mostrado a mi siervo. Entonces fue cuando, hermano, se acabó ahí toda comunicación, toda email, toda correspondencia, todo lo que se tenía que acabar. Pero las llamadas de parte de esta bruja seguían, no inmediatamente. Ella fue sabia. Ella vio que había un silencio y esperó una semana. Y el sábado, el domingo de esa semana, empezó llama y llama y llama y llama y llama que te llame, y llamaba y no cogimos la llamada. Pues porque ya el Señor pues no había hablado por la hermana Vanessa. Y hermano, yo quiero decirle con respeto a esto, hermanos, amigos que están empezando a buscar del Señor, pastores, siervas verdaderas de Cristo, por favor, amados hermanos, se lo digo con todo mi corazón, con el amor de Dios, tengan cuidado con las llamadas, tengan cuidado con el WhatsApp, tengan cuidado con email, tengan cuidado con Facebook, tengan cuidado con todos estos medios que son buenos en un sentido, pero en un sentido pues son malos, porque por allí también entran brujería. Y le digo, hermano, porque aquellas llamadas, si las hubiésemos cogido, hubiesen sido mortal. Tengan cuidado con llamadas,
tengan cuidado con quién hablan, a quién le dan su número, a quién le contestan, creyendo que son hermanos. Hermanos, les cuento que estas brujas se hicieron las dos pasarse por cristiana. Una era víctima, dijo que la habían botado de varias iglesias. La otra, la mera, como dicen los hermanos mexicanos, dijo que muchas veces la habían botado de iglesias porque declaraba el pecado. No era porque declaraba el pecado. Ahora entiendo que la botaban de algunas iglesias porque el Señor allí hablaba, ¿verdad? Porque todo lo que no es de Dios se expone a la luz de Cristo. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con quién uno habla, a quién le da su número, con quién uno habla por este WhatsApp, a quién uno le da su email. Parece esto una película, parece un cuento, parece mentira, pero esto es real. Esto es real. Y por eso me he tomado este tiempo, ¿verdad?, para traer este testimonio tan importante para nosotros. Pero lamentablemente ya ella pues me había hecho algo, porque no tan solo mi esposo fue afectado, ¿verdad?, sino que ya ella me había hecho algo a mí también, primeramente a mí y después a mi esposo. No le voy a decir de síntomas, ¿verdad?, pues siento no decirle cómo me sentía, pero me sentía muy mal. La misericordia de Dios fue grande, se manifestó de una manera muy hermosa. El Señor fue siempre fiel, el Señor es fiel, hermano, es lo que le puedo decir. Y en medio de aquella, que no le voy a negar, que me dio un poco de ira, me sentí, hasta lo último estuvo mi fe. Por aquellos días también de ayuno que el Señor pues ya me había guiado, no estuve peor, y para la gloria del Señor lo digo. Quién sabe, hubiesen salido cosas de mi boca, cosas que ella quisiera oír, que ella hubiese querido escuchar, pero no salieron de mi boca. Porque le digo que hizo pregunta, hermano, de siervos y siervas, y yo pues no la contesté. Y allí estuvo el Señor con nosotros. Y mientras estuvo el Señor, hermano, allí con nosotros, me dio la fuerza, me hablaba por su palabra. Nunca dejé de orar, nunca dejé de leer la palabra. Nunca preferí en mi boca, en mis labios, en mi lengua mal para aquellas brujas. Nunca. Y eso fue algo de lo que aprendí y le comenté a mi esposo. Ya cuando mi esposo fue afectado, yo le dije, nunca en mi boca preferí juicio, maldad, muerte para estas brujas, sino que la entregué en manos del Señor. Lloraba, oraba. Cuando no podía orar, me rendía a los pies de Cristo y solamente en los pies del Señor dejaba todo. En los brazos, en las manos del Señor allí dejaba todo, amados hermanos. Nunca que a uno de ustedes que me están escuchando, de lo que van a escuchar más hacia adelante, que le hagan daño, que le hagan brujería, nunca ponga juicio en sus labios. Nunca maldiga, nunca deseen la muerte para ellos. Entréguenselo en la mano del Señor. El Señor está ahí
aunque no lo veamos, aunque quizás no lo sentamos en ese momento y digamos, Señor, pero ¿dónde tú estuviste que me hicieron este daño? Hermano, tengo para decirle que el Señor permite cosas para bendición de nuestras vidas. Para bendición, escúchenme bien, se lo digo, hermano, de mi corazón y por testimonio se lo digo, que el Señor a veces permite cosas para bendecirnos, para bendición de nuestras vidas, para enseñarnos su poder, para enseñarnos lo grande que es Él, para enseñarnos que Él está en nosotros, con nosotros, como poderoso gigante, hermanos. Él está con nosotros. Él nunca nos deja solos. La palabra allí dice tantas cosas de que Él siempre está con nosotros. Hermano, no lo dice porque lo dice porque así es. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Y siguiéndole, hermano, tengo para decirle que mientras el Señor estuvo allí, el Señor fue dándome la sanidad, la fortaleza. Me levantó, fue levantándome. También, como mi esposo le dijo, los hermanos Noelia y el hermano esposo de Noelia oraron por mí. Sí, el Señor estuvo allí maravillosamente. Y nuestra hermana Vanessa siempre estuvo también allí. Pero hermano, no hay que preferir el juicio. Y mientras que los hermanos estuvieron allí y mi esposo estuvo allí siempre, y que el Señor estuvo allí, nunca nos dejó. Yo no sabía que a mi esposo le estaba creciendo en su corazón odio, ira, ese coraje, porque a mí me habían hecho daño, hermano. Yo no lo sabía. Él conversaba conmigo a lo primero. Él estuvo después callado, empezó a callar. Y sí, cuando la hermana Noelia oró por nosotros, ella le dijo, en ti veo que hay un poco de coraje. Y ella no dijo nada más porque el Señor no se lo permitió. Pero yo no sabía, hermano, que allí se estaba creciendo este odio y esta ira en el corazón de mi esposo. Hasta que empecé a ver a mi esposo callado. Los días pasaban y callado, hermano. Y le cuento que cuando ya iba por el segundo día, yo tuve que llamar a mi hermana Vanessa para decirle que mi esposo estaba muy callado, que no sabía lo que pasaba, que me ayudara a orar. Y empezamos a orar. Me dijo, hermana, vamos a estar de acuerdo, vamos a orar, vamos a ponernos en ayuno y en oración. Y fue allí cuando el Señor pues le habla y le dice, solamente oren, clamen, ayunen, porque su alma ha sido encarcelada. Hermano, yo le digo sinceramente, como yo estaba en el trabajo, yo leí todo esto, porque fue por texto que me lo envió, pero yo no podía entender muy bien. Hasta tanto salí del trabajo y me senté en el carro a leer todo esto. Entonces fue que yo dije, Señor, esto es la cosa más grave de la cuenta. Yo le hablé a él esa noche y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tienes a alguien? ¿Qué pasa? Cuéntame, háblame. Pero no me dijo. Hermano, yo no sabía de la magnitud de la situación, de aquella situación, de aquel pecado que él había cometido. Es lo que le quiero decir. Yo no sabía. Yo sabía de lo que dijo el Señor, que su alma la habían encarcelado, que si él no hubiese intervenido en el primer ataque, no hubiese sido más grave.
pero que ella había usado otros medios. Seguimos orando, seguimos buscando del Señor, seguimos clamando. El Señor siempre estuvo allí. Y mi esposo seguía más en silencio. Él aquella noche me dijo, no, yo me quiero ir a mi país, yo quiero dejarte. Y empezaron en él unos pensamientos que él tenía anteriormente, ¿verdad? Pero ya yo dije, fueron negativos. Yo dije, no, aquí hay algo grave, aquí hay algo más. Y pasaron 3 días más y fue cuando él dice en el testimonio, cuando decidió hablarme y decirme, mira, y yo le había dicho, tú no has pecado, amor, tú no has pecado, ve delante del Señor, tú estás bien, solo fue el ataque que te hicieron, estamos clamando, tú vas a estar mejor, dándole fuerza, ayudándole. Pero hermano, yo no sabía de lo que él, de aquella confesión, de aquella aclamación que él había hecho aquí en el cuarto, cuando estuvo solo, a los espíritus de las tinieblas. Yo no sabía. Pero todas las noches cuando nos acostábamos, daba la espalda, mi esposo su rostro le había cambiado. Bueno, hermano, fue algo tan terrible, tan amargo, tan duro, tan, hermano, que a veces no encuentro palabras para explicar esto. Esto yo no se lo deseo a nadie. Esto fue una angustia tan grande, hermano, que ver a la persona que uno ama, cómo cambiar su rostro transformado en maldad. De ver un rostro donde la luz de Cristo, ¿verdad?, pues está ahí, y ver la transformación en su rostro, ver la oscuridad, su rostro ya estaba como sucio, manchado. Es fuerte, hermano, es fuerte. Como esposa es fuerte ver esto. Pero, ¿verdad?, gloria al Señor, le damos la gloria y la honra al Señor. Él solamente sabe cómo obra, cómo hace, cómo trabaja por senderos misteriosos que el hombre no entiende, ¿verdad?, para luego glorificarse. Y cada noche, por 4 noches, dice que salía de su cuerpo. Él empezó a contarme, mira, la primera noche pasó esto y esto y esto, la segunda y esto y esto, y la tercera noche mi cuerpo se transformó. Vi cuando mi cuerpo se transformó en este animal. Hermano, esto era fuerte para mí escucharlo. Esto era terrible escucharlo, doloroso. Esto no era fácil para mí escucharlo. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo es esto? Una persona servirte, tener ese valor para predicar, tener ese valor para hablar de las visiones que usted le da, tener este valor para predicar, este valor para evangelizar y luego hacer esto, Señor. Pero yo decía luego, sí, pero lo hizo por esto, pero no, y Señor, y volvía, y cómo va a ser, y cómo es esto, y yo volví otra vez. Y luego el Señor me daba como el entendimiento para entender que todo esto ya habían ciertas cosas que él había cometido en el cuerpo, ¿verdad? El pecado de odiar, el pecado de invocar, pero las demás cosas fueron espirituales. Pero ver las manifestaciones en el cuerpo de cuando mi esposo salía del cuerpo, por ejemplo, cuando el Señor vino a buscarlo y lo llevó a Colombia, ver su cuerpo como estaba, hermano, no fue fácil entrar, porque yo salía y entraba ese día porque estaba cocinando, pero a la vez
estaba orando, me movía para acá, para allá, estaba sola en la casa con él en el cuarto. Llegaba, salía, me movía, entraba, hasta que apagué todos los calderos. Cuando lo vi ya porque primero estaba durmiendo, y ya cuando lo vi en esa situación con su cara hinchada, los puños cerrados, hinchado, rojo como un tomate, su cara boca abajo, pues hermano, tuve que arrodillarme. Dije, Señor, pero en la cocina, dije, Señor, envía ángeles al cuarto, porque veo a mi esposo así, pelea esta batalla. Y no sabía, hermano, no sabía que allí, en la casa de Vanessa, el Señor también estaba inquietándola. Y ella también allí llamaba por ángeles. Cuando el Señor allí le habla y le dice que no se preocupara, que Él mismo iba a visitarlo y que después enviaría este ángel para ayudarle. Hermano, eso me daba más fuerza para seguir hacia adelante, para llegar hasta lo último, para llegar hasta que esto se terminara, este proceso, porque no fue fácil, hermano, no fue fácil, pero el Señor me daba la fuerza para orar, para arrodillarme mientras yo lo veía allí acostado peleando. Él no sabía, el cuerpo bien profundamente dormido, pero moviéndose y peleando en guerra, porque su cuerpo, después de los 5 días, ya el Señor dijo que su espíritu de él ya empezaba a pelear, que fue cuando él estaba en el trabajo y este espíritu de mentira fue a hablarle. Ya él empezó a pelear. Desde ese momento empezó a pelearle, empezó a rechazar, empezó a entender un poco, pero estaba ya bien poseído también, pero empezaba a entender. A veces no se daba cuenta cuando llegaba al baño en el trabajo, porque hay una parte atrás, él no se daba cuenta cuando llegaba. Entonces me testeaba, mira, me está pasando esto. Fue una angustia fuerte, porque mientras yo trabajaba tenía que testearle: paz, date tranquilo, el Señor está contigo, trata, clama, no te dejes, no hagas lo que te digan, no hagas lo que ninguna voz negativa. Tú conoces a la voz de Dios, no hagas lo que ninguna voz del diablo te diga. Haz lo que el Señor, lo que la voz del Espíritu Santo te habla en ese momento. Tú conoces a la voz de Dios. Hermano, no fue fácil. Entonces nos manteníamos hablando con Vanessa, trabajando, orando. Cuando llegaba aquí a la casa, cocinando, orando. Hermano, y era de Dios. Me parece que era de Dios que no se hablara casi con nadie, porque una hermana me llamó y yo no pude hablarle. Yo tuve que escribirle, decir, ore por mí. Pero un domingo que las cosas se ponían peor, porque se ponía peor esto, llamo a un hermano y le pido la oración. Le digo que por favor, que yo pensaba que si alguien venía aquí y él hablaba y decía, yo quiero la oración, yo pensaba que le iba a ser libertado, y no. Pero yo le pedí a este pastor que viniera con los siervos y siervas de la iglesia. Este pastor se negó. Y entonces fue cuando después entendí que el Señor era Él mismo que iba a pelear, que lo iba a libertar. Sí, habían hermanos que estaban orando, pero no sabían. Era porque el Señor inquietaba, no era porque ni nosotros ni la hermana Vanessa, nadie le había llamado, era porque el Señor le había inquietado que oraran por él. Pero no me daba por llamar yo a nadie, sino que cuando me pongo de acuerdo con la hermana Vanessa, nos pusimos de acuerdo para entonces
hablar con los hermanos Noelia y el esposo, pero mi esposo rechazó la oración, dijo no, yo no necesito. Entonces fue cuando yo, hablando con él, que salí del trabajo, le dije, tú tienes que pelear, tú vas a pelear. Y fue cuando él me dijo, voy a pelear. Me mandó una carita por el teléfono de que, como no sé, pero cuando nos encontramos cara a cara me dijo, voy a pelear. Nos agarramos de la mano y me dijo, la vamos a ganar. Hermano, faltaba lo peor. Mi esposo en el trabajo seguía y seguía en la noche con cosas que pasaban, que a veces no me contaba. A veces no me contaba todo, me lo contaba a mitad, porque no sabía, no podía. A veces contaba las cosas y mientras contaba, pues empezaban los dolores en el pecho, empezaba la convulsión, las convulsiones. Y yo le decía, déjalo para después, no me hable ahora, luego después tú hablas. A veces cuando ya estaba contándome todo, empezaban los dolores. Y así, hermano, sucesivamente. Los días pasaban y los días se hacían más largos, porque cuando uno está en proceso son más largos los días, pero el Señor tenía todo en control. El día fuerte, hermano, cuando este demonio por boca de mi esposo le habla a la hermana Vanessa, hermano, todavía a veces yo no pude entender bien. Mi hermana Vanessa me dice, acabo de hablar con el mismo diablo. Mi esposo me escribe por el otro lado y me dice, no sé qué me pasa, estoy muy mal, estoy aquí en el baño, no sé cómo llegué. Hermano, cuando yo salgo del trabajo, que empiezo a leer los mensajes, todavía no entiendo. Tuve que llamarlo y él mismo me dice, ¿leíste el mensaje? Digo, no. Me paro en una esquina, voy manejando, me paro en una esquina, empiezo a leer el mensaje y me doy cuenta qué fue lo que pasó. Y vuelvo y le pregunto porque esto era demasiado de fuerte. Y él mismo me confiesa, sí, aquella cosa le habló a Vanessa y le dijo esto y esto y esto y esto. Hermano, esto es terrible, pero es cierto. Pero qué grande cuando vemos que el Señor permanece fiel. Esto era, creo que era jueves. El viernes fue fuerte también para mí aquí en el cuarto con mi esposo. Fue muy fuerte verlo. Llego y entro y él me ve, dice que me ve. Que mientras él estaba en esa posición me ve. Pero que yo salí y volví, entré. Y es cuando me arrodillo, porque lo veo que está moviéndose, me arrodillo, sigo orando. Al otro día, viernes, fue también fuerte, hermano. Fue terrible cuando llegamos del trabajo y estaba tan debilitado. Me dice, me tengo que acostar. Se acuesta. Y cuando se acuesta me dice, ve, ya yo voy. Porque a veces él me acompaña en la cocina. Y digo, no, quédate ahí. Me dice, no, ya yo voy para cenar. No, hermano, él no llegó para cenar, sino que cuando entro al cuarto, yo sabía, porque yo le decía, Señor, diríjame, estoy sola, pero diríjame a lo que tengo la experiencia de lidiar con esta situación, pero por favor diríjame. Yo me la mantenía orando. Y yo me quedaba, ese viernes me quedé en la cocina. Fue cuando el Señor lo viene a buscar y se lo lleva a Colombia. Y luego ya para las 10 de la noche, que fue cuando ya yo no tenía ni hambre, hermano, era la hora para cenar supuestamente, me cuenta. Yo lo dejaba, cuando yo lo veía en esa situación, yo lo dejaba.
yo lo dejaba. El sábado fue lo último, cuando generalmente yo llego del trabajo y él otra vez viene y me dice, me tengo que acostar porque tengo mucho dolor, tengo demasiado dolor y no puedo respirar. Y yo le dije, acuéstate. Hermano, cuando me voy, empieza rápidamente, él dice que se fue, se durmió, él no sabe. Y es cuando, la quinta noche, hermano, cuando me paro de la oración, porque fue cuando él despertó, ¿verdad? Yo no lo molestaba, no lo movía para nada, sino que lo dejaba porque yo misma no quería dañar pues el propósito. Yo no quería dañar lo que Dios estaba haciendo. Yo pude haber despertarlo, llamarlo, ven, pero no. Yo pues le había pedido al Señor que me dejara yo dirigir por él, que yo no quería dañar. ¿Quién soy yo para dañar pues lo que dio, ¿verdad? El propósito del Señor. Y fue, hermano, para no alargarle mucho, cuando la quinta noche que me dice, el Señor me vino a sacar y del cuerpo y me llevó a Colombia, y vi un niño que estaba acostado, ya lo tenían para sacrificarlo, y como que de momento uno de los brujos me vieron porque el niño lo tenían rodeado, pero como que él no me vio. Entonces pues entendimos que esto fue en el espíritu, porque uno de los brujos lo miró pero no lo vio, ¿verdad? Como que se percató de que alguien andaba ahí, pero en realidad pues el brujo no lo vio. Entonces de momento, cuando vuelve y mira al niño, ve que el niño está abierto, con el corazón, que se lo están comiendo, pues le están chupando la sangre el otro, y de ahí lo sacan y lo llevan a Colombia. Allí fue cuando vio a la niña transformándose, la viejita transformándose en una jovencita. Esta jovencita parece que estaba para ir a diferentes escuelas a coger los niños para meterlo en el satanismo, ¿verdad? Introducirlo en el satanismo. Y tantas cosas, hermano, que duelen recordarla, duelen, no es fácil contarla, no es fácil. Y fue fuerte el proceso, fue fuerte ver a mi esposo con aquella debilidad tan grande, con aquella debilidad, hermano, es fuerte. Me empezaba a decir que de los malos olores, él me decía, me dijo un día, ¿tú no hueles eso? Digo, no se huele nada, porque yo no lo olía, nunca lo olí. Me dice que cada vez que salía del cuerpo, pues los sentidos aquí en el cuarto, estando él en el cuarto, pues escuchaba el radito que yo tengo allí bien bajito en la sala. Los sentidos se le agravaban más, pues escuchaba todo más fuerte, los olores eran más fuertes, casi siempre ese mal olor, ¿verdad? Y así, muchísimas cosas terribles, hermano. Ya escucharon algunos de ustedes el testimonio de él. No fue fácil. Bueno, al otro día, sábado, que fue ya la última noche, llega otra vez muy débil del trabajo. Yo también tenía mucha debilidad. Hermano. No fue fuerte pasarse tanto tiempo, el día completito en oración, en meditación con el Señor, pues agota el cuerpo. Y cuando llega otra vez, todos los días, hermano, cada vez que este hombre llegaba, mi esposo llegaba del trabajo, tenía que acostarse porque no aguantaba la debilidad en el cuerpo, los dolores,
el sueño. A veces no tenía hambre, a veces tenía mucha hambre. Era un desastre, hermano, esto. Bueno, pues el sábado llega, se acuesta y fue fuerte. Fue cuando sintió él cuando le metieron la lanza, cuando se encontraba ahí, cuando tuvo aquel encuentro que el Señor le dice, ¿verdad? Con aquella voz muy profunda dentro de él, le dice llámalo, y fue cuando lo llamó al espíritu que él había invocado cuando niño. Ya él esto me lo había contado hace mucho tiempo. Y no es fácil, hermano, esto es fuerte. Y fue cuando aquel espíritu fue, ¿verdad?, llevado a otro lugar, y fue cuando él tuvo la visitación del Señor. Fue hermoso, hermano, cuando mi esposo me estuvo contando aquello. Hermano, yo vi la luz. Fue como que algo se rompió, como que algo se rompió, y a la vez que se rompió o se cortó, hermano, como que a la vez entró una luz aquí en nuestros corazones, hermano, en el cuarto, y a la vez en mi corazón, porque fue una luz, pero también de gozo, de paz, de una tranquilidad muy grande, de que el Señor pues había cumplido lo que Él había dicho. Porque también, hermano, muchos hermanos que no saben, ya mi esposo lo ha dicho, que había un propósito, pero nunca, jamás de los jamases iban a pensar que el proceso iba a ser de esta manera, llevándolo a las profundidades del infierno. Primeramente mi esposo cometiendo aquel pecado de confesión, ¿verdad?, de invocación, que nunca el cristiano debe de hacer eso. Nunca el cristiano debe de hacer una invocación, porque, hermano, mire qué simple. Cuando dos países o dos naciones están en guerra, por ejemplo, Estados Unidos y aquel país que ustedes ya conocen, cuando los de Estados Unidos han estado en guerra con ese país, y aunque sea un periodista, un militar que cruce del otro lado, ¿qué hacen aquellos? De seguro que lo van a aprisionar, lo van a encarcelar, lo van a amarrar, como ustedes han visto en la noticia, pues lo amarran, le tapan los ojos, le tapan la boca y empiezan a hacer represalia. Y eso fue lo que, ¿verdad?, el enemigo hizo. El enemigo nunca va a ir con la verdad. Dice la palabra que él es padre de mentira, que él vino a matar, a hurtar y a robar. Mas Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén, gloria a Jesús, aleluya, oh gloria a tu nombre, Padre. Y eso fue lo que el Señor fue a hacer allí con él, a sacar su alma de donde la tenían encarcelada. Hermano, y esto fue fuerte. Y esto para mí también fue fuerte entenderlo. Y yo le doy la gloria y la honra. Y le doy muchas gracias al Señor por tener a nuestra hermana Vanessa al ladito, ahí. Esto es fuerte, hermano. Y hay que estar verdaderamente agarrado de la mano y confiar, ¿verdad?, en el Señor, que Él, en sus promesas, y nunca preferir venganza para nadie. Solamente nuestros enemigos, entregarlo en la mano del Señor, en la mano del Señor, y confiar en el Señor. Dice la palabra, quiero leerle estos versículos. Dice la palabra en Isaías 54, 17, dice: ninguna alma forjada contra ti
prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Aleluya, gloria a Jesús. Dice que la salvación viene de Jehová y que ninguna alma prosperará. Nada que se levante en contra de un verdadero siervo del Señor prosperará. El diablo, los brujos, satanistas, agoreros y todos sus secuaces piensan en derrumbar, y creo que sí, no digo que no, que han derrumbado a muchos, pero es porque lo han cogido desnudo. Y cuando digo desnudo, digo por desnudo me refiero a que están en pecado o han transferido con la palabra del Señor cualquier pecado que hayan hecho. Y si a usted lo agarran con alguna transgresión delante del Señor, de seguro que lo van a tumbar. Pero si a usted lo agarran, lleno de la presencia del Señor, lleno de la palabra del Señor, con su fe puesta en Dios, con sus ojos, sus pies y todo que lo guíe el Señor, hermano, no hay diablo que lo tumbe, no hay brujo que lo tumbe, no hay diablo que lo tumbe. Y estos son tiempos, hermano, estos son tiempos peligrosos, donde el cristiano tiene que estar leyendo la palabra, orando. Dice la palabra que ore en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Y que no estemos en tinieblas para que el día no nos sorprenda. Mire, yo le quiero leer otro versículo que se encuentra en Tesalonicenses 5:2. Dice: absteneos de toda clase de mal. Y dice, y punto. Es un solo párrafo, es una sola advertencia y tiene un punto, y punto pues significa que es firme y es final. Usted no debe de preferir mal para nadie. Usted no puede hacer mal llamándose cristiano, siendo cristiano, a nadie. Todo hay que entregarlo en la mano de nuestro Señor. A nosotros nos resta orar, ayunar, entregarle todo al Señor. Y le quiero leer por último otro versículo que se encuentra en Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todos vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, que tenemos siempre que tratar, no somos perfectos, pero tenemos que llegar a la perfección de Cristo, pedirle al Señor que nos ayude a estar en santidad como Él anduvo, a no preferir juicio, ¿verdad?,
a cuidar nuestro espíritu, nuestro ser completito, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible. O sea, que no haya nada, en absolutamente nada, de que podamos, ¿verdad?, dañar, ensuciar, manchar nuestro ser. No somos perfectos, pero poco a poco podemos llegar a ese punto, hermano, de santidad, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, no solo, con la ayuda del Señor. Hermanos, y hasta aquí mi parte de mi testimonio, del testimonio de mi esposo, del testimonio de los dos. Y por favor, hermano, advertencia, no conteste a todo el mundo en su email. Usted que tiene un canal, usted que tiene el WhatsApp, usted tenga cuidado, hermano. Personas que usted conozca, que usted no conozca, tenga cuidado. Porque aún la que usted conoce y aún por el email usted puede recibir algo. Hay que tener cuidado. Estos tiempos son peligrosos, peligrosísimos, y tenemos que tener cuidado, hermano. El Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor proteja su vida y alerta. Pidamos al Señor que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento, que nos ayude a estar siempre en su presencia, aún estemos trabajando, aún estemos cocinando, estemos orando. El Señor le guarde, el Señor le bendiga. Cristo viene.